Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. En streaming. 10º encuentro abierto. Montref. Sede inmigrantes. Sur Global. Ahora, Mesa 3, en los bordes de lo real 2. Eddie Ladoire, Francia, artista. Steve Roden, Estados Unidos, artista. Coordinación, Claudia Casarino, Paraguay, artista. Asesor Bienal Sur. Eddie Ladoire vive y trabaja en la región de Burdeos, en Francia, al haber transitado un camino dual entre artes aplicadas y música electroacústica en el Conservatorio de Burdeos. Es a la vez artista plástico y músico, compone música electroacústica y crea instalaciones sonoras. Es autor de obras radiofónicas y de postales sonoras, especialmente para los programas Atelier de Création Radiophonique y Tapage Nocturne de France Musique. Exhibió en numerosos centros de arte y manifestaciones de arte contemporáneo, tanto en Francia como en el extranjero, entre ellos CAPC, Musée d'Art Contemporain de Burdeos, Fonds Régional d'Art Contemporain, FRAC, de Aquitania, Festival City Sonic, Mons, Bélgica, Le French May, Hong Kong, Electronic, Han y Electron Festival, Ginebra. La ciudad, el paisaje y la vida cotidiana son para él terrenos de experimentación y fuente de inspiración. Integrará la exposición Más allá del sonido, que se presentará a partir del 30 de septiembre en Montref, Centro de Arte Contemporáneo. Steve Roden, artista y músico nacido en Los Ángeles, se licenció en la Parsons School of Design y obtuvo una maestría en Bellas Artes en el Art Center College of Design, en California. Su obra incluye pintura, dibujo, escultura, escritura, sonido, cine, video y performance. Exhibió en Houston, Pasadena, Nueva York, entre otros lugares. Realizó residencias de artista en el Walter Benjamin Archive, Berlín, en la Cinete Foundation en Marfa, Texas, y en la Civitella Ranieri Foundation de Umbertide, Italia. Entre 1978 y 1982 fue el cantante de la banda punk Seditionaries. Desde 1993 lanzó más de 40 grabaciones como solista en diversos sellos discográficos independientes. En 2008 dirigió una versión de 18 Happenings in 6 Parts de Alan Caprow en conjunción con el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles. Este año, el sello Sonoris editó una caja de 6 discos con sus 6 primeras grabaciones. Integrará la exposición Más allá del sonido, que se presentará a partir del 30 de septiembre en Montref, Centro de Arte Contemporáneo. Claudia Casarino estudió en el ISA de la Universidad Nacional de Asunción y cursó estudios en las ciudades de Nueva York y Londres. Su obra se construye en torno a temas de identidad, género y migración. Utiliza muchas veces su propio cuerpo como espacio de representación y recurre al lenguaje del vestido de manera constante. Expuso en las bienales del Mercosur, La Habana, Tijuana, Busan, Cuenca, Curitiba, Argelia y Venecia, y en las trienales de Santiago y Puerto Rico. Su trabajo forma parte de las colecciones del Museo del Barro, la Fundación Migliorisi de Asunción, el Victoria and Albert Museum de Londres y la Casa de las Américas de La Habana. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí somos un trío que componemos lo que esta Bienal también representa. Estamos el norte, el sur, el este, el oeste, una mesa trilingüe. Vamos a empezar con el más complicado primero. Tengo que ver mis imágenes, por favor. Ahí están. Está un poco alto el sonido. Durante los últimos 3 o 4 años estuve dando charlas de mis obras durante años, y en los últimos años estuve hablando sobre mi trabajo sin mostrar imágenes de ese trabajo y tratando de alguna manera de trabajar a través de la idea de las distintas tendencias en la historia y los distintos puntos de vista, porque la mayor parte del trabajo que yo tengo, que voy a mostrar acá, está
basado en el sonido, si bien no hay ningún trabajo que efectivamente emita un sonido. Pero quería hablar sobre mi historia y mi relación con la música y el sonido. Esta es una imagen de Howard Cosell. Él fue un anunciador de fósforos, When I was a very, very young child, de peleas de box, perdón, y él estuvo en un caso en el que yo me grabé a mí mismo y era una pelea entre Muhammad Ali y Joe Frazier. Esa fue la primera grabación que hice. La primera grabación que yo compré como niño, me gustaban los deportes cuando yo era chico, era una grabación de Sandy Koufax, que jugaba con Los Angeles Dodgers, y como niño, Sandy Koufax decidió no jugar en las eliminatorias porque quería ser pitcher en otro equipo el día sábado y era judío, entonces no podía hacerlo. Incluso siendo yo chico, a mí me pareció que era valiente hacerlo porque él quería y quiso aceptar las consecuencias, ¿no? Quisiera ver la próxima imagen, por favor. Imagen siguiente. En 1976, cuando tenía 14 años, entré en un club, no sé cómo fue que me dejaron entrar a ese club. En ese momento yo tenía, el pelo me llegaba hasta los codos y escuchaba mucha música de rock. Y entré a ese club, a esa discoteca, y me encontré con esa banda que se llama Los Screamers. Los Screamers no eran simplemente una banda de punk, eran más bien un grupo de artistas que estaban haciendo música creativa, estaban haciendo música porque les parecía importante y no había ninguna idea de convertirse en profesionales o ser ricos y famosos. Y entonces yo aprendí mucho de esta gente porque era muy joven y me estaba formando. Cuando llegué a la universidad, tomé todas esas lecciones que aprendí de la escena punk y lo empecé a aplicar sobre lo que yo sentía sobre mis profesores en la universidad, especialmente en el posgrado. Vamos a la siguiente. Acá vamos a los Sex Pistols. Después de la secundaria, algunos de mis amigos encontraron una cantidad de dinero suficiente como para ir al hogar del punk rock. Y fue algo tremendo. Pero hubo periodos en mi trabajo donde todo este trabajo era en muy alta voz, digamos. Y cuando yo tenía unos 18 o 19 años, tuve una crisis enorme como adolescente y empecé a descubrir otros tipos de música. Este soy yo como adolescente. Vamos a la siguiente, por favor. No tenía una imagen de esta remera. Esta es uno de los flyers de uno de nuestros shows.
En ese momento estaba la idea de hacerlo por uno mismo. Nosotros utilizamos materiales, copias básicamente. Tratábamos de hacer todo lo que fuese posible contra el establishment. Y tratábamos de encontrar un conjunto de ideales para nosotros. La mayor parte de esto es lo que resuena en mi práctica. Yo era una persona, hubiese sido una persona muy, muy diferente sin haber atravesado esta serie de experiencias, y también al salir de la escena punk y llegar a la universidad y después hacer un posgrado, tuve mucho contra lo cual luchar de un modo importante. Vamos a la siguiente. Esto es Cabaret Voltaire, que fue una banda punk que utilizaba mucha electrónica, y como yo no sé cómo tocar un instrumento adecuadamente, la electrónica para mí era fascinante. Era improvisar con cosas sin tener ninguna idea de qué iba a ser eso una vez que estuviese listo. Y también esto se aplicaba a mi práctica de pintura, donde no había ningún tipo de idea de qué iba yo a hacer desde el principio, sino ver cómo se transformaba a través de mi conversación con el mundo, y esto se reduce finalmente a todo lo demás. Vamos a la siguiente, por favor. Podemos saltear esta. Creo que la tengo en mi valija conmigo, esta remera, ¿eh? Esta es una imagen de una remera de Jack Kirby. No sé si acá ustedes alguna vez leyeron los cómics cuando eran chicos. Jack Kirby era un excelente artista. En Estados Unidos, él era un escritor de libros de cómic, pero tenía una de las ideas creativas más importantes que yo pueda haber visto. Voy a tratar de ser breve. Tenía que pasar a la otra. Esta es una imagen de John Dubuffet. No sé si ustedes saben que Dubuffet también hizo grabaciones y tenía varios LPs que son muy difíciles de encontrar, pero en la parte de atrás de esos discos él escribió sobre los beneficios de ser un amateur. Y de nuevo, a mí me parece que la idea del amateur nos permite seguir algo que no tiene la misma terminación que todo el mundo está buscando. Y para mí, el proceso que yo atravieso para hacer algo en general es más importante que las cosas que yo genero. A mí me gustan las cosas que hago, creo que tienen cierto poder, pero la noción de que yo haga esto no es el solo hecho de hacerlas, sino la manera en la que las hago. De manera que las cosas pueden ser diferentes en un mundo distinto de cómo uno las hace cuando va de A a Z, qué es lo que sucede cuando uno cambia los materiales, etc. Y todas estas son tendencias en realidad. Para 15 minutos, la verdad que asusta un poco esto, ¿eh? No había mucho más que yo pudiese ofrecer en realidad. Así que ahora le voy a dar la palabra a mi colega. Primero, quería agradecer mucho al equipo de la Bienal que nos ha invitado. Y también quiero disculparme por el contratiempo con Steve para ver quién empezaba o quién no. Primero, quería reflexionar, y reflexioné, de hecho, toda la mañana y toda la tarde sobre cómo presentar mi trabajo, y evidentemente no queda claro. Cuando uno es compositor, habla de sonido, de textura, de herramientas de composición, y a veces es complicado mostrar en una serie de imágenes
que quizás vamos a ver un pequeño video de personas que escuchan. Entonces yo decidí, después de reflexionar, de presentar mi trabajo de una forma diferente, es decir, con sonido. Ustedes van a hacer la experiencia de la escucha y del sonido, porque eso es lo que me parece importante. Y yo les propongo, de hecho, de apagar las luces y les tienen 10 minutos donde pueden cerrar los ojos y pueden escuchar. Me parece que es una mejor forma de presentar mi trabajo. ¿Está bien? Entonces, ¿puede ser posible apagar todas las luces, por favor? Donc voilà, l'idée c'était de vous... La idea entonces era mostrarles una combinación de varias piezas sonoras que son difundidas dentro de un marco determinado y que
tratan sobre temas diferentes, pero también tienen que ver con la intimidad y la relación entre el sonido y la escucha, justamente. Nosotros trabajamos de forma sistemática con varios micrófonos y la idea es justamente difundir esto a través del sonido y con algo que pueda trasladarse a la escritura y la composición. La idea entonces es poner al espectador en relación, una relación verdaderamente de escucha, pura y simple, pero también que no entienda bien qué está pasando, que esté en el borde, en la frontera entre la realidad y la ficción. No saber si realmente esto está realmente escrito, si es cine. Es decir, que justamente trabaja sobre estos temas. ¿Qué más puedo decir? No demasiado más. Quiero invitarlos a escuchar la pieza que voy a escribir para Montref, justamente que será difundida por auriculares a partir de la semana que viene. Eso es todo. Gracias a los dos. Quiero hacer dos pequeñas acotaciones. Investigando la obra de ambos, pude descubrir que la obra de Steve actual se aleja mucho de sus inicios de punk rocker. A su obra pude acceder fácilmente a través de YouTube. A la obra de Eddie tuve que PayPal o nada. Pero pude acceder a la obra de ambos. Les invito a que hagan lo mismo ustedes. Yo quedé absolutamente fascinada con el trabajo. Hay algo que me sorprendió leer sobre tu trabajo cuando mencionas la importancia de la arquitectura en la percepción de tu obra también, en cómo las superficies reciben o expulsan el sonido, y era algo que me quedé pensando todo el tiempo mientras estábamos en este espacio y sonaba esa obra, y pensaba en esa reflexión tuya. Y bueno, si alguien más tiene algunas preguntas. Espera que no te entiendo. C'est assez bizarre en fait parce que toutes mes pièces sont absolument pas payées. Es un poco raro porque mis obras son gratuitas, absolutamente gratuitas. Es raro que hayas tenido que pagar por PayPal. Porque de hecho en Europa decidimos que para todas las obras de audio tienen que ser gratuitas y justamente yo hice un movimiento para que sea gratuita, para que la gente la pueda escuchar. Ahora. No fui yo en todo caso, ¿eh? Si nadie más tiene una pregunta, pasemos a la siguiente mesa porque venimos un poquito atrasados. Pero muchas gracias a ambos.